Hola, hola, Shalom. Ay, shalom, maestro. ¿Cómo está, Shalom. pastora? ¿Cómo le va? Muy bien. Agradecida del Creador de que usted haya sacado un tiempecito para Por dedicarnos a favor, nosotros. un placer muy grande estar aquí y bueno, gracias por la invitación. Feliz. Déjeme decirle que ya hay, mire, tengo un cuadernito aquí de personas que me hicieron muchas preguntas para usted. Ay, Así es ay, que ay. sí, es más. Esto va a ser más complicado que un examen No, entonces. usted es muy bueno en las Bueno, palabras. vamos a ver, vamos a ver. Y yo estoy muy contenta, agradecida al creador. Para quienes no le conozcan, voy a presentarlo. Es el maestro Mario Sabán, maestro de Cábala y escritor también. Por aquí atrás tengo uno de sus libros que tengo que reconocerle que me fundió el Ay, cerebro. ay, ay, La lamento, resalté, lamento, no era mi intención. ay, pero de verdad que he tenido que leo y tengo que volver a leer porque no es fácil, pero es bien interesante. Y entonces, bueno, es escritor y el Padre Eterno ha querido que Él nos honre en este tiempo y vamos a hablar acerca de cómo crecer en niveles de conciencia. Voy a permitir que salude a su audiencia aquí y luego iniciaremos Gracias, inmediatamente con gracias. las preguntas. Gracias, Vanessa, de verdad un placer, mucha gente aquí, veo gente de Venezuela, gente de México, así que bueno, a todos los que están, mira, de SOT 22 Guatemala, también, bueno, mucha gente amiga, bueno, un beso, un abrazo a todos, de corazón. Así es. Bueno, hablando de niveles de conciencia, yo entiendo que la primera pregunta que debe salir, que debe surgir es, ¿qué es un nivel de conciencia? Es lo primero que surge, porque para entender los niveles de conciencia y cómo crecer, lo primero que tendríamos que entender es qué es, porque mucha gente habla de la conciencia, pero realmente, ¿cómo pudiéramos definir lo que es un nivel de conciencia, lo que es la conciencia? Bueno, en primer lugar hay que dividir la conciencia con C de la conciencia con SC, Ok, porque nosotros en el español tenemos dos palabras que usamos para conciencia y si ponemos la S o sacamos la S estamos hablando de dos cosas diferentes. ok, Entonces, para que la gente ya pueda diferenciar, cuando hablamos de conciencia sin S, estamos hablando de conciencia moral. Y la conciencia moral tiene relación con cada país, con cada cultura. Por ejemplo, la conciencia moral de Afganistán es que una mujer tiene que estar toda tapada. ya. Esa es la conciencia moral. Cuando estamos hablando de conciencia en la Kabbalah, en la mística hebrea, estamos hablando de conciencia con S, no conciencia con C. En el campo de la moral, cada país, cada cultura tiene su moral, porque tiene que ver con la cuestión cultural. Usted viaja a un país y ve cosas que no los ve en otro sitio, digamos, ¿no? Es decir, en los países, por ejemplo, musulmanes, jamás va a haber una playa nudista, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver con la conciencia moral. Y esa conciencia nosotros la escribimos solo con C. En cambio, cuando hablamos de conciencia con SC, a esto es lo que hacemos referencia en la espiritualidad, a la conciencia, y ahora voy a definir esto que estamos llamando conciencia. Conciencia o conocimiento, que en hebreo es dat, un exégeta, un pensador judío de Francia del siglo XI dijo, la conciencia es Ruach HaKodesh, es nuestro Espíritu Santo. Ya. Entonces, como usted puede ver, la conciencia se acerca a algo que tiene que ver con un despertar, que tiene que ver con una elevación de ser consciente del alma en la que me encuentro, cuando me estoy elevando en conciencia, qué es lo que está sucediendo. Que la conciencia tiene como objetivo unir y no, nunca dividir. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando de una herramienta que nosotros tenemos en nuestra alma, que en todo momento estamos queriendo la unión. Básicamente, si nosotros vamos, por ejemplo, al término hebreo del amor, amor en hebreo quiere decir Ahava, que se escribe con Aleph, Hei, Bet, Hei, que es la unión de dos partes. Entonces, la conciencia tiene que ver mucho con el amor, porque lo que hace la conciencia es unir. ¿Qué, ¿Cuál es la fuerza que divide? La fuerza de Satán, la fuerza satánica. Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia, esa fuerza satánica opera menos, porque estamos siempre uniendo. Fíjese, en nuestra cultura, nuestra tradición, aquellos que hemos nacido en la cultura monoteísta, nosotros entendemos que todo está unido en lo oculto, que todos somos hijos de Dios. Por lo tanto,
conciencia, ¿qué quiere decir? Conciencia es que yo con usted somos hijos de Dios los dos, y que aunque usted pueda pensar diferente de mí, usted sigue siendo hijo de Dios como yo y tengo que respetarla como hija de Dios. Es algo completamente diferente a aquellos grupos que discriminan a la gente, que como no piensan en mí, yo los tengo que sacar de la congregación porque no piensan como el pastor o no piensan como el rabino. Eso es satánico, porque eso divide. Entonces, para que la gente le quede claro desde el punto de vista de la mística hebrea qué es la conciencia, es unir. Y cuando queremos dividir, no lo hacemos para el conflicto, lo hacemos para la comprensión. Se puede dividir por comprensión. Puede decir, esto es amarillo, esto es azul, pero no porque tengo fuerza satánica, sino simplemente divido porque una cosa es amarillo y otra es azul y tengo que comprender la diferencia de los colores. Entonces, no siempre dividir es satánico. A veces se divide para entender, pero no se divide para el conflicto. Cuando uno divide para el conflicto, a través de los celos, a través de la envidia, a través de yo tengo la verdad y el otro no la tiene, todas estas cuestiones hacen que se pierda la conciencia. Por eso siempre conciencia es conciencia de unidad. Conciencia de unidad con el Creador, conciencia de unidad con lo que nos une a todos, conciencia de unidad en el universo. ¿Puedo hacer diferencias? Sí, claro. Alguien viene de un país, yo vengo de otro país. Somos diferentes, pero a pesar de que somos diferentes, estamos unidos todos por la sustancia de Dios, por la sustancia divina. Entonces, ¿qué es conciencia? Conciencia es ir uniendo los fragmentos para acercarme a la matriz de la divinidad. Es decir, cuando yo elevo el nivel de conciencia, estoy acercándome cada vez más al infinito donde todo los une. Yo diría en términos teológicos para acercarme a Dios, es decir, pero para acercarme a Dios tengo que unir, no tengo que dividir para el conflicto. Y lamentablemente algunos entienden muy mal esto, porque parece ser que acercarse a Dios es de unos privilegiados, nada más, donde los que no piensan diferentes vamos directamente al infierno, ¿no? Yo creo que estamos todos en el infierno casi, ¿no? Porque yo no sé en estas condiciones, en esta idea, ¿quién se salva? Básicamente, ahí está la cuestión. La cuestión está en un trabajo de unión, en un trabajo de acercarme al prójimo, pensar que el prójimo es imagen de Dios. Le está bajando información divina, sea el prójimo donde sea, de cualquier país, de cualquier religión, le está bajando información y me Pero tengo que acercar a él. según esa perspectiva que usted nos explica, entonces yo puedo tener un nivel de conciencia aunque yo esté en desacuerdo con algún punto suyo. Lo digo porque usted explicó claramente que puede haber una división, pero cuando hay división no es para el Satán, sino para crear Claro, conciencia. A ver si eso fue lo que... mire, a Por ver, ejemplo, en un matrimonio donde no se ponen de acuerdo y hay un divorcio, por ejemplo, ahí hay una división porque las personas tomaron la determinación de divorciarse, pero ¿pero por qué esa... motivo? ¿Pero por qué motivo tomaron la determinación de divorciarse? Porque ahí desapareció el amor. Exacto. Cuando dos personas se divorcian, toman esa determinación no porque están contentas. En realidad, muchos luchan para mantenerse en el matrimonio y ver si pueden salir adelante. Hay que comprender esa situación. ¿Y por qué se llega a ese punto? Porque la pareja se da cuenta que no hay amor, o de los dos o de alguno de los dos. Yeah. Cuando ya no hay amor, no hay unión, entonces se tienen que separar, con lo cual esa separación no es satánica, es una separación para que la persona pueda encontrar a quién amar. Pero, El tema de la pareja es un tema muy especial. ¿Por qué motivo? Porque uno convive muchas horas del día, toda la vida, y tiene que haber un amor muy profundo. Cuando el amor desaparece entre dos personas, entonces, como el amor desaparece, uno no puede seguir uniendo forzosamente algo donde ya está provocando justamente el odio entre las dos partes. Es decir, justamente se están divorciando porque no se aman y cuando uno, digamos, no se puede obligar a amar al otro, se tiene que trabajar el amor. Todo lo que nosotros vivimos es un trabajo. Nosotros tenemos que trabajar todo, tenemos que trabajar la felicidad, tenemos que trabajar el amor. No viene todo por gracia divina. Gracia divina viene la existencia. Después nosotros tenemos que trabajar. Entonces, ¿cómo se trabaja el amor? Se trabaja desde el respeto, se trabaja desde la comprensión, del acercamiento, pero a veces, a pesar de todo esto,
no se llega a lo profundo, porque de repente las causas por las cuales hubo esta unión no tenían que ver con el amor, o porque se perdió, porque también la persona cambia, porque la persona puede, una persona aumentar su nivel de conciencia y la otra no, y de repente hay mucha distancia entre ellas. Mire, eso es muy interesante porque usted sabe que de este lado del mundo las personas que son religiosas, que pertenecen a una religión X, entienden, incluso yo he escuchado personas que han venido a mí a preguntarme por una consejería que pertenecen a otra congregación y están viviendo un infierno dentro del hogar, dentro del matrimonio, pero sus pastores le dicen que tienen que quedarse ahí porque el matrimonio es para toda la vida. Entonces, cuando uno da un consejo basado en ese conocimiento que uno entiende que tiene, porque hay cosas que son lógicas, que, como usted explica, si tú me amas, se supone que es un trabajo mutuo, pero cuando hay muchas cosas que ya se van perdiendo y como usted explica, se lucha para que no se llegue a ese final, pero aún a veces luchando y luchando, yo siempre digo que el amor es como una carretera de doble vía, tanto va como viene. Entonces, si solamente uno va y el otro solo promete ir, pero al final no llega, es difícil que se pueda mantener. Entonces, es difícil, por ejemplo, una mujer que es maltratada, ya sea emocionalmente, físicamente, como se dan muchos casos en este lado del mundo, y sus pastores le dicen, te tienes que quedar casado porque así es, porque es la Biblia, porque si no tú estás en pecado, y entonces tienen doble sufrimiento, porque tienen el sufrimiento que están viviendo en el hogar y también el repudio, si se quiere de alguna manera, de la congregación, porque si por casualidad se arma de valor y dice y crea y sube a nivel de conciencia y dice yo no voy a seguir permitiendo esto en mi vida, entonces también sufre el acoso de la congregación Vamos, y repudia. pastora, vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis. Eh, el análisis es que si uno va al texto de la Torá, el divorcio está permitido. Eso lo sabemos porque eso existe en la ley de Moisés. La interpretación por la cual aparece la cuestión de que no existe el divorcio es, a mi modo de ver, una mala interpretación de las palabras de Jesús. Pero dejemos esta cuestión de lado y entremos en la mentalidad de un pastor que le dice a una persona que tiene que seguir casada, inclusive bajo unas condiciones horribles como es el maltrato. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este pastor indudablemente no aplica la ley de Moisés del Antiguo Testamento porque se supone que para él esta ley fue superada por el Nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es. Muy bien. La ley del diezmo, ¿es del Antiguo o del Nuevo? Del antiguo. ¿Y por qué se aplica la ley del diezmo cuando en el Nuevo no hay diezmo que dar? Así es. Quiere decir que el pastor cobra el diezmo por la ley del Antiguo y obliga a la gente a no divorciarse porque aplica el nuevo. ¿Por qué? Si está aplicando el antiguo en el diezmo, no aplica también el antiguo en el divorcio. Porque Entonces para ahí tendría. ser coherente, para que un pastor sea coherente, o no cobra el diezmo y dice que ahora está bajo la gracia, o Sí. permite el divorcio. Porque ¿por qué está aplicando la ley de Moisés en el diezmo? Entonces Exacto. quiere decir que cuando a uno le conviene económicamente, aplica y después envía al infierno a otra persona porque él aplica el nuevo. Señores, tomemos una decisión coherente. Si usted Maravilloso. está bajo la gracia, según lo que dice la teología evangélica, si Ajá. usted está bajo la gracia, ¿por qué pone el diezmo que es de la ley de Moisés? Así es. Me encanta eso. Realmente esto se ha ido por esa vía, pero déjeme decirle que hay un grupo de gente ahí que necesitaba escuchar eso. Bueno, pero yo, a ver, yo no vengo con ideas de Mario No, no, Sabán, no. estoy yendo al texto bíblico. Exactamente, sí, sí, es verdad, pero eso es bueno, porque esa reflexión, maestro, es buena, porque aquí hay personas que pertenecen a congregaciones evangélicas y cuestionan muchas cosas, y es bueno que lo escuchen porque usted no está diciendo lo nuevo, es algo que está en la palabra de Dios, y de la manera que usted lo está diciendo, la reflexión es maravilloso, es bonito hasta escucharlo, porque Claro, es boba. pero es que, a ver, no es nada herético, estoy yendo al texto bíblico, a ver Sí, si es me así, comprende. No es estoy así, inventándome una nueva ley por ahí, es sino así. que estoy aplicando la coherencia de la palabra de Dios. Entonces, o estamos en el antiguo, no, por gracia yo hago que tú no te tengas que divorciar y tú tienes que vivir un infierno. Exacto. Ahora, por mi propia idea, yo aplico el... No, no, señor, si usted le va a decir a un feligrés que no se puede divorciar, tampoco le cobre el diezmo, porque eso pertenece al antiguo. Así es, así es. Entonces, que algún pastor que esté presente, usted un día invítelo
y hacemos un debate de por qué Ay, pasa esto, ¿no? En ay, serio, se lo sí, digo porque me encantaría debatir a mí con también. alguien y que me explique, pero de estas no sabe cuántas hay. Así es, a mí me encantaría muchísimo, yo sería la moderadora, estaría ahí. Pero volviendo a nuestro tema, amado maestro, es bueno también, en este momento también quiero bendecir a nuestro hermano Jonathan Piña, porque a través de él yo lo conocí a usted. Entonces lo bendecimos en una Un actividad abrazo, un abrazo. Le enviamos mucha nuestro, bendición porque para está él. haciendo un trabajo muy fuerte de ¿Sí? esclarecimiento de las Así, escrituras, está, así es. va a lo Muy arriesgado. profundo, va a lo Sí. profundo, va... Pero ¿sabe lo que sucede? Uh-huh. A ver, al final la verdad os hará libres. Sí. No nos podemos autoengañar más. Es decir, llegó un punto que la gente ni es tonta ni se deja engañar. Entonces, yo creo que todos los dirigentes religiosos hoy, sean clérigos católicos, pastores, rabinos, Sí. tienen que saber que a la gente no se la puede engañar más. Sí, estamos en una época donde la gente va a la universidad, donde la gente lee, donde la gente comprende la palabra de Dios. Y no le pueden venir con Eso es manipulaciones así. extraídas de cualquier lado. Es Así decir, es. hay que tener mucho cuidado, digamos, con esto, ¿no? Es decir, hay que ir realmente al fondo de la cuestión en todas las cosas. Lo que pasa es que si se va al fondo de la cuestión de todas las cosas, la religión se cae a pedazos y aparece la relación espiritual de cada persona con la divinidad. Yo creo que los próximos líderes religiosos en el futuro tendrán primero que prepararse mucho intelectualmente, tendrán que Sí, leer mucho y prepararse sí. mucho intelectualmente porque sus feligresías, no es como hace 100 años donde nuestros abuelos, el pastor o el rabino le decían algo y nadie entendía nada, y Y nadie nuestros podía abuelos reclamar. y nadie reclamaba ni nadie tenía acceso a la lectura. Bueno, ahora las condiciones han cambiado. Sí. Yo creo que los nuevos líderes religiosos tienen el desafío, primero, de formarse en un nivel alto, a nivel intelectual, a nivel de la escritura, y luego dejar libres a los feligreses de que piensen como quieran, Así. porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar a las almas? Es decir, si no nos estamos transformando en una nueva Inquisición. Bueno, La religión es antes que religar, es unir a la divinidad. perdona que le No, interrumpa, ahora mismo tranquilo. este tema está acabando con mucha gente ahí, nos han puesto algunas cosas, le bendecimos y también le invitamos a salir del live, porque si es para faltar el respeto y decir ese tipo de cosas, es porque, por lo mismo que estamos hablando del nivel de conciencia, no están de acuerdo con lo que se está debatiendo aquí y entonces se están poniendo unas cosas ahí que yo no las voy a repetir porque no se pueden No, repetir, pero pero... mire, vamos a hacer el siguiente ejemplo, ¿no? Uh-huh. La gente compra autos. Uno compra el Fiat, otra compra Renault, otro compra Peugeot. Uh-huh. ¿Por qué a mí me van a obligar a comprar una marca? Si todos Exacto. tenemos. Ahora, ¿Dios odia todas las marcas de auto? ¿Dios solo quiere una marca del auto? No, Dios nos ha creado diferentes, en diferentes congregaciones, con diferentes pensamientos, porque Dios ha creado este mundo diverso de ideas y porque todos queremos tener caminos diferentes hacia la divinidad. Por lo tanto, ¿por qué motivo alguien de fuera me va a imponer a mí el camino de mi alma? El camino Así de es. cada alma es el camino de cada alma. Y yo creo, a ver, si vuelve Jesús por segunda vez y ve la gente discriminándose unos a otros y de manera agresiva, Uh-huh. dice, Dios mío, ¿para qué he vuelto? Yo me quedo dando vueltas por ahí. Porque Yo le usted digo también algo, piense esto, yo ¿no? le digo algo, maestro. Yo salí de ahí porque yo, como algunos saben, yo me crié con una abuela adventista, ¿verdad? Y los adventistas siempre, yo conocía de toda la ley de Moisés y de guardar el día de reposo, no como Shabbat, sino de guardar el sábado. Y conocí eso. Esta señora, que Dios la tenga en buen lugar, fue la que me enseñó a amar a Dios, porque a través de ella lo conocí y desde pequeña leía. Luego yo me fui a España a hacer una maestría y cuando vine aquí a la República Dominicana estaba con el corazón herido, muy triste, muy angustiada y encontré en los evangélicos fueron los que me dieron apoyo en ese momento. Pero es como usted dice, cuando uno tiene, yo de profesión soy periodista, cuando tú tienes hambre por leer, por aprender, por escudriñar, te das cuenta que algunas cosas no son y pertenecía a un concilio. Y entonces cuando vino la revelación de Dios a mí, que me dijo que un sinnúmero de cosas, y volví al principio, que mi principio era que yo guardaba el sábado como niña, pero ahora ya sabía que era Shabbat y de la forma que era. Entonces cuando yo me senté
yo fui a hablar con mi obispo, lo he dado ese testimonio y le expliqué que quería hablar con él, él no me quiso recibir, entonces me mandó al concilio del que él era el presidente. Y entonces en el concilio, una mesa larga de 17 pastores, cuando yo les explicaba el motivo por el cual yo entendía, como dice la palabra, andarán dos juntos y no estarán de acuerdo, que yo no podía seguir perteneciendo ahí como pastora, pues lo tomaron a lo personal. Hicieron lo que están haciendo en este live ahora mismo, que empezaron a faltar, y ahí confirmamos el tema del que queremos hablar, que es el nivel de conciencia. Claro, Cuando claro, es no hay que, un nivel de conciencia elevado, cuando alguien dice algo en lo que tú no estás de acuerdo, entonces tú empiezas, como no tienes argumentos válidos para defender tu punto, entonces ¿qué haces? Atacas en lo personal, y aquí ni siquiera en lo personal lo están atacando. Lo que están escribiendo ahí es irrespeto total, porque ni lo conocen a usted ni me conocen a mí. Lo que claro, están claro, escribiendo ahí es horrible. es que, a ver, siempre volvemos, ¿no? 2000 años y no hemos aprendido casi nada, porque al final el amor realmente parte justamente del respeto al otro. Ujú. Entonces, claro, la cuestión siempre radica en esto. Es como que generación tras generación tenemos que trabajar sobre el mismo tema del amor porque hay algo en nosotros que no nos deja rectificar. Es decir, hay algo en nosotros que si tenemos miedo de que nos van a cambiar la identidad, como usted dice, muchas veces agredimos, ¿no? Ujú. Pero yo estoy viendo de que hay una gran mayoría silenciosa Ujú. que es tan grande la ola del cambio de conciencia Sí. que ya es imparable. Es decir, que los que están quedando como agresivos en las diferentes Ujú. religiones, porque hay agresivos en el Islam, en el judaísmo, en el Sí, cristianismo, por todos lados hay por un agresivos, lado. porque es parte del ser humano, Ujú. están quedando como totalmente, podríamos decir que la mayoría los va dejando como de lado. Yo no veo que el mundo en este sentido, por lo menos a nivel religioso, hay grandes cambios. Creo que todavía esto no llegó a nivel político. Lamentablemente a nivel mundial se siguen dando grandes agresiones, que son estas guerras que estamos viendo, pero yo creo que hay una base ya muy amplia de gente que está despertando a los niveles de conciencia, que están cambiando y que están despertando y que ya no se dejan engañar, porque en el fondo también no solamente hay agresión porque alguien puede tener miedo a que su identidad sea amenazada, también a veces hay cuestiones de poder, es decir, que a veces si uno cambia de idea puede perder feligreses. Entonces, yo soy consciente también de que hay, por ejemplo, muchos pastores y muchos dirigentes religiosos que han cambiado ya su mentalidad, pero saben que si esto lo exteriorizan se quedan sin Yo, trabajo, porque se quedan sin comunidad, ¿eh? yo perdí la comunidad, maestro. Mi comunidad se perdió, la gente con la que empecé ya no está conmigo, esa Claro. gente me dejó sola, y las personas que tenían congregación alrededor le decían que no me visitaran porque yo estaba en falsa doctrina, y yo tengo muy poquitos de ese grupo, pero Dios hizo una comunidad maravillosa a todos los niveles. Pero volviendo aquí, ¿cómo crecemos, maestro, en Bueno, niveles de conciencia? el crecimiento a niveles de conciencia, por supuesto, no es una teoría, es una experiencia. Se da en la experiencia. Si uno no tiene la experiencia, ahora, ¿qué quiere decir esta conciencia de la que estamos hablando? Es unir las 10 dimensiones del alma. Cuando estamos hablando de las 10 dimensiones del alma, estamos hablando de que hay diferentes partes de nuestra personalidad que se tienen que ir acercando, que se tienen que ir uniendo. Y estas diferentes partes de la personalidad a veces están fragmentadas. Es como que el alma a veces es incoherente con sí misma. Por ejemplo, piensa y hace otra cosa, o siente y piensa otra cosa. Hay veces que el alma está fragmentada en su interior. Y entonces no se puede elevar la conciencia si estas partes no se unen entre sí. Por ejemplo, no se puede tener una actuación social diferente de lo que uno siente en el interior. Porque hay gente, por ejemplo, muy disociada, que tiene, podríamos decir, una doble vida, pero no una doble vida en términos de moral o inmoral, en términos de, por ejemplo, no decir lo que piensa. ¿Y por qué? Entonces, esas personas que no pueden decir lo que piensan por la presión de la familia o por la presión de la sociedad, esa gente no puede elevar el nivel de conciencia porque tiene partes, tiene dimensiones de sí mismas que no están unidas, que no están conectadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de elevar el nivel de conciencia,
es que primero lo que tenemos que hacer es unir esas dimensiones interiores y no tener una guerra interior con nosotros. ¿Por qué? Porque el peor problema que podríamos tener a nivel espiritual es una hipocresía interior, no la exterior, porque al final el exterior yo que se puede hacer show con el exterior, pero la hipocresía interior es no ser coherente con lo que yo pienso y con lo que yo siento, y hacer algo con lo cual yo estoy en contra de lo que hago porque pienso diferente. Cuando sucede esto, entonces la conciencia no se puede elevar. Para Estoy poder atada. elevar, ¿cómo? Entonces estoy atada, estoy atrapada porque pienso de una manera, pero siento de otra Hay y no me atrevo a muchísima, ser libre. hay muchísima gente, a ver, lamento decir esta palabra, pero hay un momento donde uno tiene que reconocer la cobardía de no salir de esa situación. Es decir, uno tiene que en la vida, para vivirla profunda e intensamente, ser valiente. Y ser valiente implica que yo tengo que ser uno. No puedo decir Dios es uno si yo estoy dividido. Primero tengo que ser uno yo para reconocer que hay uno en la divinidad. Ahora, si yo no soy uno, si yo hago lo que no, pienso diferente a lo que hago, si yo estoy incoherente con toda mi vida y voy haciendo porque no reflexiono, porque no pienso, porque no tengo una estructura del yo, una identidad fuerte, o porque tengo baja autoestima, entonces tengo que corregir la autoestima. En definitiva, para elevar el nivel de conciencia hay que trabajar todos los desequilibrios internos. ¿Por qué puedo estar agresivo en un momento? ¿Por qué tengo celos? ¿Por qué tengo envidia? Porque todos esos desequilibrios que tiene el alma los tenemos y tenemos que trabajar sobre ellos. En alguna medida, unos trabajan algo más, otros trabajan un poco más uno trabaja un poco más otro. Son dimensiones en el alma. Pero en la Elevar el práctica, nivel de... En la pero en la práctica, práctica, maestro, para esas personas que no tienen el conocimiento ya en el hebreo, en el judaísmo y esas cosas, ¿cómo lo pueden hacer en el día a día? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Se puede hacer a través de una religión? ¿Se puede hacer a través de un psicólogo? en el día a ¿Se día, puede hacer a través de un mentor? mira, en el día a día se puede trabajar uno mismo con uno. Por supuesto, se puede hacer con un mentor, por supuesto, se puede hacer con un pastor, por supuesto, se puede hacer con alguien. Pero lo bonito es que uno tiene la fuerza para hacerlo con uno mismo. Y yo te diría que el método, a mi modo de ver, es lo que yo llamo espiritualidad preventiva. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un ataque de ira con mi hijo, no se estoy inventando cualquier desequilibrio. Y siempre soy iracundo. Y sé que tengo que corregir este desequilibrio. Entonces, ¿qué hago? Tengo que empezar a pensar antes de cualquier reacción. Tengo que empezar a pensar de dónde viene esta reacción. Quizás mi padre me educó de ese modo y yo creo que tengo que educar igual, porque a veces hacemos cuestiones repetitivas. Y Sí. las cuestiones repetitivas te diré que son muy difíciles de sacar, porque lo que uno vio en la casa es muy difícil de cambiar, porque uno repite modelos. Entonces, desde el punto de vista de la mística es, yo no quiero repetir el modelo anterior. A ver, en el texto de la Torá tenemos un señor como Abraham que en un momento dijo, o me quedo aquí o para no ser idólatra me tengo que ir. Esa fue la decisión de Abraham. Me voy de Ur Caldea porque hay tanta idolatría aquí que si sigo aquí sigo siendo idólatra. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Con Abraham sucedió que en un momento se le elevó la conciencia y dijo, la idolatría es falsa, estos ídolos no tienen ningún poder. Yo entiendo que el poder está arriba. Yo si me quedo aquí, soy incoherente. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Se fue de ahí porque él quería su coherencia en su personalidad. Por eso muchas veces, cuando nos encontramos, muchos de nosotros, es cuando salimos de nuestros países. A veces el encuentro con el alma no sucede en el país, porque en el país en que uno vive está a veces muy condicionado por el entorno, tanto familiar como de la comunidad. Y cuando sale, se da cuenta que puede ser él mismo o ella misma. Entonces, a veces los aumentos de nivel de conciencia se dan por el exilio involuntario o voluntario. A veces se da por golpes del mal. Cuando hay una enfermedad o cuando hay una muerte cercana, la persona lo que hace es resitúa los valores. Dice, ¿cómo puede ser que estoy viviendo en una vida tan superficial cuando ha aparecido este mal? Entonces, tenemos, uno, a veces el exilio de una persona fuera aumenta los niveles de conciencia. A veces el golpe del mal aumenta los niveles de conciencia. Ahora bien, la tercera, ¿es necesario exiliarse y es necesario tener el golpe del mal para elevar el nivel de conciencia? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que poner en práctica
muchísima cantidad de métodos. Por ejemplo, primero, reconocer nuestras virtudes. Hay mucha gente, por ejemplo, que cree que si reconoce las virtudes es el ego. Esta palabra mm, terrible que se utiliza mucho. No, si yo reconozco mis virtudes es el ego. No, señor, el ego es otra cosa. El ego es cuando yo tengo baja autoestima, pero necesito reconocer mis virtudes. Hay un tipo de cultura donde las personas no pueden reconocer su potencial, no pueden reconocer lo que valen. Entonces empiezan a tener baja autoestima. Eso, por ejemplo, se trabaja. ¿Y cómo se trabaja? En el día a día, valorándose uno mismo, qué bien que lo he hecho, no vanagloria. Eso es otra cosa, porque vanagloria es decirle al otro, levantar la bandera, mira lo bien que lo he hecho. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si uno tiene una virtud, la tiene que reconocer. ¿Qué hacemos nosotros culturalmente en general? Siempre estamos reconociendo los defectos, lo que hacemos mal. Por supuesto, hay que reconocer lo que hacemos mal para corregirlo, pero hay que reconocer también lo que hacemos bien, porque si no, nos estamos autoflagelando todo el día. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es no autoflagelarse por estar desequilibrados. Los desequilibrios son oportunidades de crecimiento y donde tenemos virtudes, reconocerlas. Y eso se puede hacer todos los días. Vanessa, es un tema de tratar de estar donde uno está en todo momento y entender algo que a veces es difícil de entender, pero se puede al final, y es reconocer que cada momento, y eso sí es gracia divina, cada momento que tenemos de vida es una oportunidad de aprendizaje. Así es. Si comprendemos esta pequeña idea, esta pequeña enseñanza, si realmente comprendemos que cada minuto de vida estamos creciendo, que podemos aprender del otro, que podemos aprender más, que podemos crecer en todo sentido, todo el tiempo estamos haciendo ese trabajo sin darnos cuenta. Al principio puede que el trabajo nos lleve a tener que pensar en hacer el trabajo, ¿no? Es como cuando uno empieza en una oficina nueva. Le dicen de hacer el trabajo, primero tiene que pensar en el trabajo. O cuando uno, por ejemplo, está conduciendo. El día que yo comencé a conducir, solo pensaba en conducir. Ahora me hablan mientras estoy conduciendo Y y, no pasa nada. y automáticamente yo estoy conduciendo. ¿Por qué motivo, luego de tantos años, uno puede conducir mientras le están hablando? Porque lo mismo pasa con nuestra conciencia. En un momento, las acciones de bien, el frenar la ira, el no tener celos, el no tener envidia, en algún momento empiezan como a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya me estoy entrenando sin saberlo. Al principio es más difícil. Tengo que decir, bueno, pero si yo envidio, ¿por qué tengo esta sensación de envidia? Es decir, hacer un análisis de uno. ¿Por qué tengo que Ser envidiar? consciente. Ser consciente y decir, por qué viene esto tan negativo? ¿De dónde viene? Porque fíjate, ¿no? Analicemos la envidia. La envidia es una frustración anticipada de que yo no puedo hacer lo que hace el otro o lo que es el otro. Y no entiendo cuál es el privilegio de quién soy yo. Es decir, directamente no puedo captar el privilegio de quién soy yo y creo que el otro es el privilegiado. Y en consecuencia le envidio. Cuidado con la envidia, porque vimos en el texto de la Torá que a José lo envidiaron y así terminó la historia, ¿no? Es muy peligrosa. ¿Cómo puede terminar la envidia? La envidia termina en el odio en la guerra. Y alguien te quiere matar por la envidia. Con lo cual, cuando nosotros trabajamos, alguien envidia a alguien, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿usted está proyectando su frustración? Porque fíjate, cuando uno admira a alguien, uno está proyectando lo que uno puede ser. Pero cuando uno envidia a alguien, está proyectando la impotencia de creer que uno no puede. Yeah. Entonces, este simple hecho de la envidia, para tomar uno de los tantos, es, si yo te admiro, qué bueno, te estoy admirando porque tienes la posibilidad y siento yo también tengo la posibilidad. Pero si yo te estoy envidiando, yo siento que no tengo la posibilidad y te querría destruir para que tú tampoco la tengas. Sí. Entonces fíjate lo que es la actitud satánica en el sentido de que cuando está mal la percepción, cuando tenemos mal la percepción, y esa percepción se corrige, esa percepción se puede corregir, pero para Entonces, corregir hay que trabajar. entonces, maestro, por ejemplo, usted dijo tres formas de subir los niveles, de subir el nivel de conciencia. Obviamente, antes que eso dijo que era un trabajo.
a veces el exilio, cuando estás fuera de otro país, empiezas a reflexionar, cuando te ves en una situación diferente a cómo vivías, eso te hace pensar, cambiar hábitos, incluso porque quizás tenías una costumbre en un lugar, ahora estás en otro y tienes que cambiar, acomodarte a esa situación. Lo otro sería cuando estás padeciendo el mal, cuando te está pasando algo, ya sea una enfermedad, una situación difícil que te confronta y te hace tener que pararte en los caminos, reflexionar sobre tu vida y decir, oye, no puedo seguir comportándome de esta manera, mira dónde me llevó. Pero también hay el tercer nivel donde usted dice, bueno, mira, no necesariamente me tiene que pasar todo esto y yo puedo, yo misma, por ejemplo, si sé que estoy obrando mal o que estoy teniendo muchos problemas con alguien, puedo llegar en un momento, bueno, yo le voy a dar un pequeño testimonio y yo creo que eso fue, con eso empecé a crecer en niveles de conciencia. Pasó un tiempo, hace unos años, que yo estaba muy peleona. De hecho, de por sí yo soy muy peleona, pero estaba muy peleona. Y un día, uno de mis hijos, el del medio, me dijo que yo necesitaba ir a un psicólogo. Yo me sentí ofendida, pero yo me puse a reflexionar sobre eso. Yo dije, pero verdad, yo estoy peleando mucho. Y en ese momento estaba casada, peleada con el esposo, peleada con los hijos y todo. ¿Y sabe qué yo hice? Yo hice una cita y yo fui a un psiquiatra. Y cuando yo fui al psiquiatra, sí, literal, doy el testimonio quizás porque a alguna persona le puede servir. El psiquiatra, que nadie me lo recomendó, lo pregunté en la clínica y fui al psiquiatra. Cuando entré, él muy sentado, así con su lente como usted, está anotando, y me dice, dígame, señora Vanessa, ¿cuál es el motivo por el cual usted vino? Yo en esos días estaba tan airada y dije, porque me estoy volviendo loca. Y él muy tranquilamente, porque usted tranquilo, yo soy acelerada, maestro. Y él muy tranquilamente me dijo, explíqueme su locura. Entonces yo le expliqué, mire, me está pasando esto, estoy aburrida, peleo muchísimo, estoy peleando con mis hijos, con mi marido, y me dan unos calores, y él no me dijo nada, me hizo el análisis, me hizo un sinnúmero de cosas que hacen los psiquiatras, y después me dijo, mire, yo la felicito, ojalá que todos los que se estén volviendo locos sean capaces de venir a un psiquiatra. Usted lo que tiene es una menopausia franca. Yo la voy a referir a su endocrinóloga y a su ginecóloga. Entonces, le hago este pequeño testimonio porque llega un punto que uno mismo tiene que aconsejarse y decir, concha, todo el mundo está diciendo que yo estoy obrando de esta manera, déjame verme, trabajar conmigo. Entonces, yo entiendo que las personas a veces no queremos reconocer que tenemos debilidades que incluso nos impiden tener relacionarnos con los demás porque está muy arraigado y a veces el tema del ego, que al final es la inferioridad, ¿verdad? La autoestima bajo, pero el ego no me hace reconocer que me equivoqué, Sí, no me sí. hace reconocer que ando mal Es y que, que necesito ayuda. es que el tema aquí, la base de toda esta historia, es que tenemos que tener compasión de nuestra imperfección. Nosotros somos imperfectos y por lo tanto, siendo imperfectos, tenemos que compadecernos de nosotros, pero no solamente compadecernos en plan me compadezco teóricamente, sino luego ser responsables de salir de esa situación de imperfección, es decir, intentar corregir esa imperfección. Y ahí entra nuestra responsabilidad. Y a veces estamos en una zona de seguridad donde no queremos que se mueva nada, donde aparece sí un ego desequilibrado que dice yo no necesito terapia, no necesito nada, no necesito que me vengan a decir nada, autojustificaciones racionales para quedarse en el mismo lugar. Entonces, a ver, yo pienso que uno tiene que ser responsable de la felicidad de uno con uno, simplemente porque uno va a convivir toda la vida con uno. Es decir, yo muchas veces me he puesto a pensar de que lo bueno de ser feliz es estar feliz conmigo todo el tiempo. Porque si yo estaría infeliz, me estaría arruinando la vida, no por mi infelicidad, porque estaría conviviendo con un ser infeliz en todo momento. Entonces, ¿con quién quiero convivir? Quiero convivir con alguien que lee, me pongo a leer, con alguien que trabaje, me pongo a trabajar, con alguien que sea feliz. Entonces, voy conviviendo con ese modelo. Por lo tanto, cuando estoy solo, soy no el hombre más feliz del mundo, porque cuando estoy en matrimonio también soy el hombre más feliz del mundo, pero digamos a lo que voy es que tengo como una felicidad permanente. Y la verdad que cuando uno llega a este punto, quiere que los demás no sufran, porque fíjese, ¿no? Dejemos toda la cuestión teológica de lado. Jesús de Nazaret era un hombre sanador que no quería que sufra nadie. Entonces, si usted se pone a pensar, todas las parábolas, todas las enseñanzas, era para extraerle a la gente el sufrimiento.
Sí, Entonces, si nos ponemos a pensar, como tomando a Yeshua de Nazaret como modelo, que para mí fue uno de los más grandes sabios del pueblo de Israel, eh, el modelo que él nos permite es de sanación. así es. Entonces, ¿por qué vamos a mantener a la gente en el dolor si el modelo es sanar? Es decir, ¿por qué Moisés nos da la ley? Para que nos ordenemos, para que no mintamos, para que no matemos, ¿por qué nos da la ley? Para que estemos mejor. Es decir, si usted se pone a pensar, los profetas, Moisés, Jesús, ¿para qué vino toda esta gente? ¿Para qué Dios le envió? ¿Para que estemos peor o para que estemos mejor? Para que Es, estemos. es simple la historia, es una conclusión muy simple. Todas las revelaciones de la divinidad fueron para intentar estar mejor siempre. Pero Siempre. una pregunta, maestro. Por ejemplo, cuando una persona ya empieza a subir en niveles de conciencia, ya sea por cualquiera de los motivos antes mencionados, ¿por qué esa persona empieza a quedarse sola? ¿Qué pasa con Esto, eso? esto a veces sucede porque empiezan en un nivel a no comprender, digamos, el alma cuando se eleva, no tiene un lenguaje para comunicar lo que siente en ese nivel. Es como que en realidad nuestro lenguaje es muy limitado y explicar sensaciones, ya no tenemos palabras para explicar lo que sentimos. Y por lo tanto, la persona puede empezar a quedarse sola. Esto no quiere decir quedarse sola mal, porque es quedarse sola bien. Sí, sí. Pero lo que puede pasar, por ejemplo, en una familia es que la vean sospechosa porque ha cambiado tanto que esa persona no está dentro del canon de esa familia. Entonces, a veces esa persona que está haciendo ese trabajo de rectificación es un alma que se está elevando y a veces la familia se siente desequilibrada porque a veces el equilibrio familiar toma en cuenta los desequilibrios de todos. Es decir, a veces hay una familia equilibrada por los desequilibrios. Cuando una persona empieza a equilibrarse, empieza a romper el equilibrio de la familia por su propio equilibrio. Ah, y también Porque rompe el rompe equilibrio del el entorno. equilibrio de toda la Ok. familia. En consecuencia, cuando alguien empieza a cambiar, porque dice, yo no quiero ser obesa como mi madre, no sé, invento, Ajá. y dice, yo quiero adelgazar, a esa familia obesa le es una amenaza quien adelgaza, porque ese que está adelgazando le está proyectando lo que tiene que hacer toda la familia. En definitiva, alguien que quiere trabajar sus desequilibrios puede estar ahora mostrándole a todo el sistema familiar los desequilibrios de toda la familia. Y entonces muchas veces esa familia hasta puede expulsar a la persona del sistema, porque es una persona donde está mostrando lo que toda la familia querría hacer. Y es más, a veces aparece algún hermano que le dice al otro, a mí me encantaría hacer lo que tú haces, pero no tengo el valor de hacer esto para no enfrentarme a la familia. En definitiva, hay a veces lealtades enfermizas que lo que hacen es sostener el desequilibrio de la familia y cuando una persona toma su vida pues, en sus manos y Ujú, se hace responsable de su propia felicidad, ujú. sale y se desequilibra toda la familia porque falta un elemento que hacía que se equilibre todo ese sistema dentro de los desequilibrios. Ok. Aquí alguien me preguntó, pero yo creo que con eso le responde que dice, ¿por qué si hago cosas buenas me suceden cosas malas? Pero yo creo, no sé si usted quisiera añadir algo, pero yo pienso que en esa explicación iba ahí casi la respuesta, Lo que pero pasa que Luzzatto dice, uno de los más grandes sabios de la mística judía, Luzzatto dice que a veces lo que vemos como mal cuando vemos el plano superior es bueno. Es decir, por ejemplo, si hay una novia que fue traicionada por su novio y sufre horrores ahora, ujú, porque si está traicionada está ahora sufriendo, cuando llegue a ser una madre feliz en el futuro, va a ser gracias a esto malo que le pasó. Es decir, a veces no nos damos cuenta que cosas malas que nos suceden es para llevarnos a nuestro camino, hacernos reflexionar diciendo, por aquí no hay que caminar, tienes que caminar por otro lado. Por lo tanto, mejor ve a tu camino. Y a veces uno recibe en la vida un golpe para volver al camino, eh, pero cuando pasan los años, y yo ahí puedo hablar por mi propia experiencia, puedo decir, gracias a quien me traicionó, gracias al que me hizo daño, yo llegué y soy lo que soy por todas estas traiciones, por todos estos males. Quiere decir que al final, cuidado, porque
a veces Dios envía disfrazado de mal algo muy positivo para el futuro. Tremendo, tremendo. Ese chat está poderoso. Aquí otra pregunta. ¿Qué experiencia o acciones prácticas nos ayudan a elevar nuestro nivel de conciencia? Oh, una acción práctica es la convivencia con la pareja. La convivencia con la pareja es una de las acciones más prácticas que hay. Las relaciones con los hijos. ¿Y Las los que no tienen relaciones con los pareja? hijos son... la de pareja es como la más cercana. Fíjese que en la tradición de la Kabbalah, inclusive los cabalistas que se quedaron viudos grandes, volvieron a contraer matrimonio, porque ellos entendían que siempre tenían que aprender de una persona. Mire, Isaac Kaduri quedó viudo a los 94 años, y se casó nuevamente a los 96, ¿eh? Con una jovenzuela de 70, 70 y pico, y vivió hasta los 105 años más o menos. Usted me va a decir, bueno, tenía necesidad de pareja a los 96. No es necesidad de pareja por pareja, es necesidad de que confronte lo más cercano posible con los desequilibrios. Es decir, la pareja lo que le muestra, la esposa, el novio, la novia, lo que le muestra es los desequilibrios muy cerca. Ya. Entonces, eso es importante para poder corregirse. Y, Entonces, por sí, ejemplo, con los hijos, porque yo escuché a alguien dar un estudio y esta persona decía que si los hijos están mal, el problema es que los padres no hicieron bien su trabajo. Y a veces uno se pregunta, pero espérate, porque viendo el mundo como está ahora y cuando ellos crecen, que toman sus decisiones, entonces somos responsables de las malas decisiones que ellos tomaron ya de adultos. Entonces, ¿cómo una persona que está creciendo en niveles de conciencia y ve que sus hijos, por más que esa persona le trata de dar ejemplo, de aconsejarles, de hablarles, y ellos quieren elegir otro camino, y entonces, ¿cómo responder cuando de afuera los ministros, los pastores, la gente te dice, no, es que tú hiciste algo mal, porque estamos en una cultura de acusar. Si tu hijo falló, fallaste tú. la ¿Cómo? relación, la relación de responsabilidad con respecto a los hijos en la tradición judía y en la Kabbalah en particular es hasta los 13 años. Si un hijo comete una transgresión después de los 13, la responsabilidad es de él. Okay. Si es antes de los 13, es del padre. Por eso cuando se llega a los 13, que es la fecha del cumplimiento de preceptos, se dice gracias Dios por sacarme la responsabilidad de este hijo. Okay. A partir de los 13 años, el hijo varón, y a partir de los 12, la hija mujer, son responsables por las acciones desequilibradas. Pudieron haber sido educados bien y haber salido mal, pudieron haber sido educados muy mal y haber salido bien. Cada hijo es un alma diferente. No Así es. porque sus padres están desequilibrados. Yo conozco padres muy desequilibrados con hijos santos y padres santos con hijos muy desequilibrados. No tiene nada que ver. Y le digo, en el texto de Ezequiel, capítulo 18, y después se reitera en Ezequiel 20, claramente dice el texto bíblico, el pecado del padre no caerá sobre el hijo, Uh-huh. el pecado del hijo no recaerá sobre el padre, la justicia del justo sobre él, la impiedad del impío sobre él. Es decir, la responsabilidad es personal. Ahora, a los 8 años, ¿lo puedo corregir mejor que a los 18? Por supuesto. Los judíos españoles tenían, esto viene de mi padre y de mi abuelo, yo soy descendiente de los judíos que fuimos expulsados de España en 1492, decían una frase con respecto a la educación a los hijos: el ferro o el hierro se dobla en caliente. Quiere decir, ¿qué quiere decir en caliente? Si lo corriges a los 7 años, lo corriges para toda la vida. Okay. Cuando ya el hierro se empieza a endurecer, a los 16 ya es más difícil de corregir. Puedes todavía corregir algo, pero ya es cada vez más difícil. Lo que no puedas corregir en los primeros años, te va a ser muy difícil corregir más tarde. Por eso es muy importante a los 5 años, a los 6 años, a los 7 años, porque el hierro se dobla en caliente. Quiere decir cuando se puede. Ahora, el alma del hijo es un alma de él. Yo pude haberlo educado de la mejor manera posible, pero así como hay padres malos, hay hijos malos. Con lo cual no es total responsabilidad de los padres. Es el camino del alma del hijo donde ese hijo tiene que aprender de ese camino. Entonces, eso vuelve a crear la controversia del inicio, porque de este lado nos han enseñado que si tus hijos le van mal es porque tú no hiciste bien el trabajo, y también tenemos una cultura también de hacer sentir mal a la persona que cargue con esa mochila
de situaciones de que, y yo creo que usted ha respondido a muchos padres. Mira, ahí alguien escribe, qué alivio, que están sufriendo situaciones con sus hijos, algunos hijos adolescentes, que usted sabe cómo está esta Perdón, situación. perdón. Vanessa, vamos al texto de la Torá. Ok. Adán y Eva educaron a Caín y Abel Sí. igual. ¿Y qué pasó? Sí. Caín mató a Abel. Sí. Se supone que fueron educados iguales Caín y Abel. ¿Y qué pasó? Uno fue Caín y otro fue Abel. Señores, hay un punto donde el alma tiene su camino. Los padres pueden ser malvados y salir el alma de un hombre justo, y los padres pueden ser santos y salir el alma de un malvado. Por eso Ezequiel 18, la justicia, el pecado del hijo no recae sobre el padre, ni el pecado del padre sobre el hijo, la justicia del justo sobre él, la impiedad del impío sobre él. Cada alma es responsable. Bueno, yo quiero que tengan paz esas madres que ahí han escrito muchísimo, y hubo una que dijo qué alivio, porque de verdad, maestro, es una carga muy pesada que se le pone a los padres de este lado. A veces ir a una congregación en un domingo o en un sábado a buscar una palabra de aliento y salen más cargados cuando el que está exponiendo ahí, de ahí te está acusando y te está diciendo que si tus hijos van mal, tú eres responsable de su vida. Pero cómo va alguien a decir esto en una prédica cuando el propio profeta Ezequiel en el 580, hablando la palabra de Dios, dice que no se heredan los pecados? Es decir, el pecado del padre sobre el hijo no es posible, ni el hijo sobre el padre. Lo que pasa es que muchas personas hablan desde su piso. Si a mí me va muy bien con mis hijos, pues para mí es fácil decir que es porque yo los eduqué bien, y que si a usted le va mal con los suyos es porque usted no hizo el trabajo, porque todo depende, como dicen, del cristal con que se mire. Aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿el autoconocimiento qué papel juega para elevar nuestra conciencia? Absoluto. El autoconocimiento es clave. El autoconocimiento es clave, pero lo que pasa es que tiene que ser un autoconocimiento integral. ¿Qué quiere decir integral? El autoconocimiento llega a un punto que a veces puede tener autoengaños de la mente, que son las autojustificaciones. Entonces, en la mística lo que estudiamos muy profundamente es cuando estamos tratando de justificarnos en algo que no es justificable. Por eso hablo de la responsabilidad. Es decir, hay que tener cuidado porque el alma grita y la mente a veces no escucha. Entonces tenemos una disociación en el interior. ¿Cómo podemos identificar eso, maestro? ¿Cómo lo Eso identificamos? es muy fácil porque el alma siente un gran dolor a nivel emocional cuando la mente no escucha. Es decir, el baremo, lo que mide lo que está mal en una persona es un dolor en el interior. Si alguien tiene un dolor en el interior, es porque hay una pieza que está mal situada en alguna parte. Luego hay que buscar dónde está mal situada la pieza, porque claro, somos todos diferentes. Pero lo que queda claro es que el dolor es la consecuencia de algo que está pasando en tu interior. No hay dolor sin causa. Es decir, si a mí me duele la pierna, tiene que haber una causa. Por eso voy al médico, a que busque la causa. Por lo tanto, si hay un dolor emocional en mi interior, es porque hay una situación que no estoy pudiendo resolver, porque hay un sufrimiento que tiene una causa. El problema es que hay que autoconocerse para buscar esa causa. Y cuando se encuentra la causa, tener la suficiente sabiduría de todos los siglos que hemos recibido de todos los sabios para ver cómo esa causa, porque claro, un médico no nace sabiéndolo todo, nace porque estudió con otro médico, porque estudió con otro médico y porque así vienen generaciones de médicos estudiando. Bueno, en la sabiduría pasa lo mismo. Nosotros, ¿por qué tenemos el texto bíblico? Porque es un camino de vida. Es decir, si no existiría una sabiduría divina en ese texto, ni lo leeríamos, porque ¿para qué? Si me lleva para el mal. Mira, Abulafia, en el siglo XIII, uno de los grandes místicos de la Edad Media, Abraham Abulafia dijo, la Torá te mata o te hace vivir, todo depende del receptor. En el mundo cristiano yo diría, el Evangelio te mata o te hace vivir, todo depende de tu interpretación. Con lo cual, puedes interpretar el Evangelio de modo que la gente sufra todo el día. Y puedes interpretar el Evangelio de modo que la gente sane todo el día. Ahora, vuelvo a reiterar, si vamos a Jesús, si vamos a toda la tradición bíblica, todos intentaron sanar. Todos los milagros son de sanación. Por lo tanto, si estamos infligiendo dolor en las personas a través de la prédica, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Porque
toda la historia de Dios es para salvarnos. A veces el tipo se cansó y mandó el diluvio porque ya no sabía qué hacer con nosotros. Yo la verdad que si estaría como Dios, mandaría un diluvio cada 10 años. Pero, porque a veces ya también el tipo tiene un límite. Dice, escúchame una cosa, esto es un desastre, borrón y cuenta nueva, dijo. Porque están tan locos que, ¿no? El Yo hombre se creo cansó. que él puede pensarlo, porque como va la humanidad Por ahora, eso tengo miedo. Como va la humanidad ahora, nos pueden enviar otro diluvio en cualquier momento. sí. Maestro, subir en niveles de conciencia nos ayuda a encontrar el sentido de nuestra existencia. Totalmente, porque el sentido es la búsqueda. La búsqueda no es encontrar algo. La búsqueda es buscar. El sentido es buscar. Nosotros, ¿por qué escudriñamos las escrituras todo el tiempo? Porque si lo hubiéramos encontrado y ya está, no leemos más. ¿Por qué seguimos avanzando? ¿Por qué seguimos estudiando? ¿Por qué seguimos leyendo? Porque Dios en realidad no es una posesión que uno posee. Eso es un ídolo. No podemos transformar a Dios en ídolo. Dios es la dirección de nuestra energía. Hacia donde vamos es Dios. Por eso el texto de Zacarías dice, y en el mundo del futuro su nombre será uno y Dios existirá. La pregunta es por qué lo habla en futuro el profeta. ¿Por qué Dios será uno? En aquellos días, dice Zacarías, Dios será uno. ¿Sabe por qué será uno? Porque todavía no es uno. Porque lo hacemos ídolo. Entonces, no podemos tener a Dios como ídolo, como un resultado, como algo que podemos controlar. Mientras estamos en el camino de búsqueda, estamos en dirección a Dios. Así es. Pero, maestro, entonces, este mundo está fragmentado en muchísimas religiones y todas profesan tener al Dios verdadero. ¿Cómo podríamos llegar a elevar nuestro nivel de conciencia sin mirar que yo tengo, que el mío es el verdadero o que el suyo es el verdadero? ¿Cómo pudiéramos llegar a esos niveles? ¿Sería aceptando y respetando? ¿Cómo lo haríamos? Y es muy fácil, es un tema de actitud frente al otro, es un tema de tener amor en el corazón, entender que en todos existe la imagen de la divinidad. En el momento en que yo al otro le digo, yo solamente es el que tengo el Dios verdadero y usted no, yo quién soy, me pongo en una posición de Dios. Nadie puede juzgar a nadie porque entonces estamos reemplazando a Dios, que es el único juez en esta historia. En consecuencia, una persona que diga, yo encontré la verdad y los otros mienten, o todos los demás se van al infierno, esta persona es un idólatra, no es un monoteísta. Monoteísta es que nos unamos todos. Una persona que expulsa a todos los demás fuera de su verdad es un idólatra. Wow, sí. Maestro, ya sé que tenemos que ir terminando, pero ¿cómo afecta el nivel de conciencia mi entorno? Es decir, la percepción de la realidad de mis relaciones con los demás. Depende cómo los demás pueden actuar. Si me rechazan porque les da temor mi aumento de nivel de conciencia, puedo tener problemas. Si ellos ven con admiración ese cambio de nivel de conciencia, se forman mejores relaciones, mejores vínculos. El aumento de nivel de conciencia no implica siempre el mejoramiento de las relaciones. A veces el aumento de nivel de conciencia es un desafío para el entorno. Por lo tanto, algunos que también están haciendo el trabajo se unirán al trabajo y los que no están haciendo el trabajo querrán destruir el trabajo. Pero todos tienen su parte en el trabajo divino. Los que intentan destruir y los que intentamos construir. Los que intentan destruir también están en el plan divino. Y es válido que cuando tú estás elevando tu nivel de conciencia, es válido que tú puedas decir, bueno, esta relación, ya sea de amistad, de lo que sea, no vibro, no me conviene, me está haciendo daño, es válido decir ya no. Por supuesto que es válido, porque además, si tú analizas tu vida, te vas a dar cuenta de que amigos que tú tenías a los 10, 15 años, hoy no son y hoy tienes nuevos amigos. Porque los cambios que vas produciendo en tu personalidad, en tu alma, va haciendo que a veces, muchas veces, tenga que cambiar el entorno. Y eso no es malo. Se van juntando las almas según los niveles que tienen las almas. Eso no es malo. Unas se van empujando a las otras hacia la luz. Todo lo que sucede no es bueno ni malo, es lo que es. Lo que puede ser malo es poner incorrectamente la energía. Hacer sufrir al otro y juzgar al otro reemplazando a Dios es poner la energía en un sitio negativo. Entonces volvemos a la religión, porque por ejemplo, si tú tienes un conflicto o alguna situación con alguien y tú por esa situación, porque ya te has elevado a nivel de conciencia y entiendes que ya tú no estás ahí
y que tú tienes que seguir avanzando porque siempre es un círculo vicioso y tú dices, basta, no te tengo odio, te respeto, pero yo voy a seguir mi camino, ya no voy a estar ahí. Pero entonces la religión te dice, tú tienes que perdonar, tú te tienes que conciliar, tú tienes que volver a estar con esa No, persona. no, Entonces, perdón, ¿cómo manejas? perdón. No, no, son dos cosas, perdonar y volver. Yo no Exacto, tengo que volver donde me hacen daño, pero por supuesto perdonar, porque eso me enseñó. Son dos cosas diferentes. Perdonar no es volver. Yo cuando hay mucha gente que me dice, yo aprendo mucho en esta relación porque me hace daño todos los días. No, usted ya no aprende nada. Usted ya es masoquista. No se puede exacto. quedar en esa relación. Por lo tanto, toda persona tiene derecho en un momento a irse de una relación porque ya no es una relación que le convenga. En consecuencia, yo creo que las dos partes amorosamente tienen que terminar esa relación en buenos términos. Si son dos almas elevadas, entienden de que han recorrido un camino en esa relación y que amorosamente tienen que partir y se tienen que dividir. Es decir, cuando Esaú se encuentra con Jacob y se abrazan en el texto de la Torá y se Ujú. sienten hermanos y no hay venganza, cada uno luego va por su camino, no se quedan juntos. Cada Sí. uno tiene su familia, pero se dividen por amor, cuando al principio se habían dividido por el odio, por todo lo que conocemos del texto bíblico. Ujú. Cuando está ese abrazo entre Jacob y Esaú, marca lo que debemos hacer. Cada uno sigue su camino. Se dividen los dos hermanos, pero han sellado un pacto de amor. Vanessa, gracias. Gracias Ay, por todo. maestro, estoy Gracias muy por la contenta. Ya entrevista. nos hemos pasado. Le agradezco, maestro, que usted haya cedido a dedicarnos este tiempo. Sabemos que ya es muy tarde, que es hora de que usted tiene que Así descansar. es. Y agradecemos a todos los que han estado allí. Ese chat ha estado muy movido. Le damos muchísimas gracias y yo espero que con todas estas palabras de sabiduría que el maestro ha expresado aquí, la pongamos en práctica. Por eso hice preguntas claves que sé que tocan nuestros sentidos. Gracias, maestro. Que el Padre Gracias, Eterno le gracias, bendiga Vanessa. muchísimo. Un fuerte abrazo. Gracias, Gracias. Vanessa. Cuídese mucho. Shalom, Shalom. shalom a todos. Shalom. Bye. Gracias.